Salvador Jesucristo. Amén. Esperando que se encuentren fortalecidos y en el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a cantar uno más para entrar a la palabra. Amén. Y yo quiero que estemos muy en el Espíritu. Amén. La raza humana está llegando a un momento muy complejo. Amén. Y muchos lo están pasando por alto. Amén. De esa manera se va a quedar gente, pensando que es otro día. Amén, Señor. Es ahora. Amén. Vigilante. Amén. Yo le Vamos a orar. Padre amoroso, bondadoso Señor Jesucristo, estamos agradecidos contigo por tu amor, tu misericordia, Gracias. tu presencia en nuestras vidas, tu celo para con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos en esta noche nos reveles a todos que eres un Dios celoso, que eres un Dios que está cuidando a su esposa, su novia con la cual se va a casar. Padre, y déjanos recordar que tenemos votos contigo, que tenemos todo el tiempo que estar en tu presencia y volver a la palabra ungida de la oración. No a lo que los hombres se les ocurre fantasiosamente. Padre, en esta noche te necesitamos. En esta noche te pedimos que fluyas, Señor, en gracia y en poder. Porque lo pedimos con acciones de gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias. ¿Tomamos? Amén. Vamos a ir a Mateo 24, capítulo 24, verso 32. Hace poco, en una prédica del fin del mundo está a la mano, tomamos este texto junto con el de Lucas. Y 24:32, cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Voy a pedirle el favor al hermano Manuel que lo lea. Amén. Mateo 24:32. Amén. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Pero del día y la hora nadie sabe, Amén. ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en Hasta ahí, casamiento. hasta ahí. Vuelva hasta, así serán los días del Hijo del Hombre. Vuelva a leer esa parte. Más como en los días de Mas Noé. como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. 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 Muy bien. Amén. Señor, añada bendición en su palabra. Amén. Podemos sentarnos.
prédica. De la siguiente manera. Quiero titular así. La estudiante luz roja de las señales de su venida. Quiero abordar esto con mucha santidad, con mucho cuidado, sabiendo que lo que hagamos acá en la tierra, Dios está moviéndolo arriba también y está moviéndolo hacia las naciones. Quiero que pensemos por un momento lo que es la higuera. Todos sabemos que la higuera es una sola cosa. Es Israel. Higuera es Israel. Nosotros conocemos mucho sobre Israel. Sabemos que es el pueblo de Dios. Conocemos la historia de su pasado en Jacob, en el patriarca. Sabemos que es el padre de las 12 tribus. Que allí se formaron una nación y naciones. Luego allí sale un conjunto de naciones, Gran Bretaña y la nación singular, Estados Unidos. Todo eso ya está dado para un pueblo preparado. Pero ahora tenemos que, si ustedes revisan las dos últimas prédicas subidas, o las tres, que el fin del mundo está a la mano, cumplimiento profético y el misterio de la piedra de Escón. No me he corregido eso. No, el título primario no. Cuando usted entra así, pero ahí todavía dice el título ES. Revíselo, por favor. Hemos hablado sobre estos temas, es curioso. Y hemos advertido al pueblo de que el mundo, como lo estamos conociendo, muy pronto ya no va a ser conocido así. Las cosas van a ser de otra forma. Y la cosa es que ya las cosas están siendo de otra forma. Ya, no mañana, pasado mañana. Y están pasando algunos precedentes que tenemos que revisar. Quiero, para entrar bien en el contexto de esta prédica, tomar el otro texto que el profeta de Dios tomó para entrar en ella, que es Mateo 24 también, pero los versos 1, 2, 3. Y es extraño, pensaba yo como el profeta cuando predicó esto, lo lógico es que hubiera tomado Mateo 24, 1, 2, 3 y luego Mateo 24, 32, pero yo quiero hacerlo literal como él lo hizo. Porque eso tiene una razón profunda. Vamos a ver Mateo 24, 1, 2 y 3. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy bien. Hay cosas acá para mirar. Queremos abordar este tema con demasiada responsabilidad, con cuidado. Volvamos a lo que se acabó de leer. Los discípulos, Jesús estaba saliendo del templo. Estamos en Mateo 24. Vamos a ubicarnos en el tiempo.
Amén. Sabemos que el ministerio de Jesús de Nazaret duró... ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús de Nazaret? Alguien que levante la mano y me lo diga. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús de Nazaret? Eso, 3 años y medio. Claro, hermano, me llena de bálsamo y me impulsa eso. Amén. Amén. Jesús había llegado al momento cumbre de su vida. Mateo 24 es nada más y nada menos que los últimos días de su vida. Amén. Ya había pasado Mateo 21, donde él había entrado por última vez en Jerusalén. Amén. Voy a ser más específico, el profeta de Dios, séptimo ángel, cuando predica la revelación de los 7 sellos, dice que Mateo 24 se cumplió el martes en la tarde. El martes en la tarde, ¿sí? El día 4 de abril. 4 de abril del año 30. Solo quiero que lo piense. Jesús, Jesús el 7 de abril, nuestro Señor iba a ser sacrificado como el Cordero. Tiene que estar despierto. Jesús, el Cordero, iba a ser sacrificado unos días después. Y nos cuenta este texto en Mateo 24 que Jesús está saliendo del templo y pasa una conversación, digamos, bastante coloquial, bastante interesante. Sabemos que ese templo allí, el templo de Herodes, no era el templo de Salomón original, recuerda, era el templo reconstruido, que lo habían reconstruido Ciro y Darío, y Esdras y Nehemías. El templo de Herodes, que no tenía, digamos, tanta gloria como el de Salomón, pero se acuerdan que una vez habíamos leído en Ageo que ese templo en realidad tendría más gloria, la gloria postrera de ese templo sería mayor, porque allí vendría el deseado de las naciones, que era Jesús, aquí fue presentado Jesús de Nazaret, otras dos. Entonces, a pesar de que ese templo no tenía arca, arca como la que había hecho Bezaleel, tenía la verdadera arca, que era Jesucristo. La palabra, estamos aquí. Y entonces es dramático, ellos están saliendo del templo, Jesús y sus disciplinados, perdón, sus discípulos. Que es lo mismo para su fe. Y es curiosa la conversación. Los discípulos le empiezan a mostrar a Jesús, porque son los discípulos los que le muestran a Jesús. Le empiezan a decir, hablar sobre los edificios del templo. Quiero hacerles ver que no dice el edificio del templo, sino los edificios del templo. Estaba compuesto de varios complejos de edificios. Ya, si Dios lo permite, hablamos un poco de esto, pero están hablando de esto. Léelo de nuevo ahí, hermano Manuel. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Y usted? Los discípulos, a veces no tenemos en cuenta esos detalles que son bien relevantes dentro del texto. Digamos que casi que lo lógico sería que Jesús les dijera, miren el templo, no, es los discípulos. Ahora, ¿cuáles? Los que quedaron. ¿Cuáles? 12. De toda la coladera. Porque a lo largo del ministerio de Jesús había mucho acompañamiento. Jesús tuvo otros discípulos que parece que no fueron tan disciplinados. Por allá en Juan 6 nos dice que cuando él predicó acerca del pan de vida y todo esto, esos creyeron que era un vampiro y dijeron, dura palabra es esta, y lo dejaron. Si usted quiere mirar, está en Juan 6, 6, 6, Juan 66, 66. Lo dejaron los discípulos. Entonces, pero se acuerda que Jesús no dijo, ay, no se vayan, ay, por favor. Jesús dijo a los apóstoles, a la plaga mayor, le dijo, sí, amén. ¿Ustedes también quieren irse? Amén. Como que la cosa se puso dura. Y Pedro, otra vez guiado por el Espíritu Santo, bendito Pedro, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Y se quedaron con él.
Y caminaron el ministerio con él. Echaron fuera demonios con él. Muchas cosas con él. Sanidad con él. Tuvieron la oportunidad de ver tantas cosas maravillosas que Jesús de Nazaret, nuestro Señor, hizo. Pero ahora estaba llegando el momento cumbre y definitivo de su vida. Estaba llegando el momento para el cual Él vino. Todo eso estaba maravilloso, pero Él había venido para pagar un precio de cordero. Había venido para pagar un precio de cordero. Y estaban a 3 días de que eso sucediera. Entonces estamos en el día martes 4 de abril. Sabemos que el martes es un día muy relevante. Sí, señor, amén. Yo les enseñé que cuando estuve ahorita en noviembre en Israel aprendí que para los judíos el martes es un día demasiado de doble bendición. Ellos creen que el profeta Elías va a aparecer un martes. El profeta Elías apareció un martes. Y ellos no lo han visto. Apareció un martes. ¿Sí? Y ellos, allá me explicó el hermano Rubén, el guía, por qué es tan importante para los judíos el martes. Aparte de su Shabbat, obviamente. Y es por una razón bíblica. Cuando tú lees la creación, el tercer día, o martes, es el día que trae una doble bendición. A ese día Dios lo bendijo 2 veces. Lea usted ese detalle en Génesis. No lo vamos a ver ahora, pero estoy recordando doctrina. Quizás estoy trayendo muchas cosas casi como si yo estuviera diciendo, bueno, si tuviera que irme en este punto, quiero dejar a mi iglesia lista, recordándole todas las cosas. Bien, entonces, el martes 4 de abril, en la mente de Dios está escogido que de repente los discípulos estuvieran muy despiertos de cosas. Ustedes observan esta vez los discípulos, los que están interrogando, los que están preguntando. Ya no es Jesús diciendo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? No. Ahora los discípulos mostrándole los edificios del templo. Y de repente va a pasar algo muy curioso. Lea el verso 3, por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso. Bueno, quiero contar que Mateo 24, no solo para el mensaje, para todas las denominaciones del mundo, es profecía pura. Profecía pura. Está considerada como el texto escatológico más famoso de toda la historia. Yo les he explicado que la escatología es la parte de la teología que se ocupa de la parusia, o sea, de la venida del Señor, del advenimiento. ¿Sí? Entonces, los grandes escatólogos, por así decirlo, los grandes escatólogos siempre han considerado Mateo 24 como un texto para estudiar detalladamente. El problema, digamos, el gran inconveniente es que esta es una de las escrituras más manoseadas de la Biblia. Es decir, muchas personas, seguramente con buenas intenciones, han hablado de este fin porque no se han dado cuenta que Dios, siendo uno, siempre se difracta en 3 formas. Y abordan estas preguntas, que no fueron una, sino 3, ahora lo vamos a ver, como una. Entonces ponen fuera de contexto muchas cosas. Pero gracias a Dios tenemos la guianza del Espíritu Santo en un profeta para poder trazar esto correctamente. Que nos corresponde trazar bien la palabra de verdad. El Espíritu Santo, dice el Señor, el profeta dice, ven, ellos le hicieron
3 preguntas. Sí, Señor. O sea, ellos le hicieron 3 preguntas. Amén. Amén. Y él responde 3 preguntas. Amén. Amén. Vuelvo a leer el verso 3 y vamos a discriminar esas preguntas. Amén. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso. Amén. Aquí va un punto. Para entender estas 3 preguntas tenemos que volvernos al 2 un segundo. Recuerden, en el 1 estaban hablando de la belleza del templo, del edificio, los edificios. Los discípulos le estaban mostrando a Jesús esto. Amén. 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 ¿Cierto? Amén. Amén. Pero en el verso 2 pasa algo curioso. Amén. Léame el 2 y el 3 seguido. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él Eso. sentado Siga, siga. en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso. Amén. Ya cuando hilamos, dejemos allí el 2 y el 3, vamos a captar muy bien esas preguntas. Amén. Porque a estas alturas hay cientos de personas que se llaman de este mensaje que no me manejan bien esa situación. Y yo quiero que nuestra iglesia, el Tabernáculo del Dios Viviente, estemos muchos en esto. Amén. Amén. Estamos pegándole justo al blanco. Amén. Amén. Bueno, ellos les muestran la belleza del templo, Amén. ¿sí? Los edificios, la Amén. magnificencia. Y de repente nuestro Señor dice una afirmación muy fuerte, Amén. Amén. muy devastadora. Amén. Porque recuerde que el templo representaba, era literalmente la casa de Jehová. Amén. Representaba la gloria de Israel, era allí donde la gloria chequina bajaba. Y de repente el Señor Jesús se voltea y les dice, bueno, les digo algo, de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Amén. 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 ¿Qué afirmación? Amén. Luego salen de allí, de la explanada del templo, lo que hoy llamamos la abominación desoladora, que es la mezquita de Omar. Amén. Fue Amén. construida allí. Amén. Amén. Y se van al Monte de los Olivos, allí cerca al huerto del Getsemaní. Amén. Pero cuando estemos allí en Israel van a ver, Amén. no es una distancia muy larga. Y están allí, Jesús de repente se sienta en el monte y sigue la conversación. Entonces los discípulos quedaron como así, no quedar piedra sobre piedra. Y ahí es cuando sueltan la primera, la segunda y la tercera pregunta. Miremos atentos cuando son. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Amén. Esa pregunta. Fíjate que la primera pregunta es, ¿cuándo? Una pregunta de tiempo. ¿Serán estas cosas? Es una buena pregunta. Amén. La segunda pregunta es, ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera, Y del fin del siglo. y Y del fin del siglo. del fin del siglo. O sea, ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿Ven ustedes? Esto hay que mirarlo así. Amén. Porque aún personas que ya tienen algún conocimiento de que es así, posible no han reparado en la profundidad. Por ejemplo, si yo estoy siguiendo un texto y de repente los discípulos le dicen a Jesús, aparte, esto era una cosa bien secreta, bien profunda, esto va a abrir Mateo 24, esto se está dando el martes 4 de abril, a 3 días,
5 miércoles, 6 jueves, 7 viernes en la tarde. Amén. Amén. ¿Cuándo serán estas cosas? Amén. Yo quisiera preguntar algo. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Sí, hermano Orlando. Que no quedará piedra sobre piedra. Sí, señor. Amén. Sí, señor. Amén. Miren cómo lo dice aquí el profeta de Dios. Dice, yo creo que nosotros, muchos de nosotros, hermanos, erramos en tratar de aplicar todo esto a su venida. Así es. Es el problema. Amén. Porque muchos solo quieren aplicarlo a su venida. Amén. Amén. Pero la primera pregunta no tenía nada que ver con su venida. Tenía que ver cuándo serán estas cosas, dice el profeta. Pero él está respondiendo a 3 preguntas distintas que le fueron hechas. Amén. La primera, ¿cuándo será el tiempo cuando no quedarán estas piedras unas sobre otras? ¿Cuándo será esto? Amén. Tal cual como lo dijo él, Dice, ¿y cuál será la señal de tu venida? La segunda. Amén. Amén. Y el profeta lo pone acá y dice, ¿y qué habrá en el fin del mundo? Eso, me gusta cuando Manuel lo leyó, hijo del mundo y de repente trastabilló y dijo, no, dice del siglo. Sí, perfecto, pero el profeta apuntó eso al fin del mundo. Amén. Amén. Muy bien, ¿cómo se siente? Amén. Vamos entrando despacio, tranquilo, este mensaje comienza hoy, continúa el domingo. Amén. Amén. Pero entre este intervalo se van a dar muchas cosas demasiado gloriosas para acá y para la historia. Amén. Entonces, dice, ven, 3 preguntas distintas. Amén. Primero lo que dice el profeta, ven, Amén. ¿qué está preguntando ahí? Eso, porque ver es entender. Gloria a Dios. Si ustedes observan y son detallistas, la palabra que más usa William Marion Branham en todos sus mensajes, ven. Amén. Es tan simpático esto que al principio, cuando yo conocí el mensaje, y lo leíamos con los amigos, y claro, uno era un lector ya en ese tiempo, y uno leía, ven. Yo le decía, ¿cómo va con el hermano? Ven. Amén. Pero es cierto, Amén. Amén. parece que Dios en el 7º ángel está muy interesado si nosotros estamos entendiendo y siguiéndolo. Amén. Gloria a Dios. Dice, 3 preguntas distintas. Ahora miren, y él comienza a responder una, cuando las piedras no quedarán una sobre otra, y luego al terminar con esa, comienza con la señal de su venida, y luego sigue con el fin del mundo. Ahí nos está dando la clave Amén. para desentrañar, para desenmarañar Mateo 24. Amén. ¿Por qué? Ya leíste el verso 3, ¿cierto? Amén. Perfecto, verso 4. Entonces, del verso 4, ¿qué va a comenzar a hacer Jesús? ¿A responder qué? ¿A responder qué? ¿A responder qué pregunta? Pero le acabo de leer a usted y me dice a responder las preguntas. No, Jesús no es desordenado. A Jesús le hacen 3 preguntas y Jesús contesta 3 preguntas. ¿Qué comienza a responder Jesús? ¿Cuándo será? Perfecto, lo cual significa que no quedará piedra sobre piedra. Ahora, siga el sentido de la cosa ahí. Lea, por favor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. ¿Digo? ¿Sí? Verso 15. Por tanto,
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Eso, ahí, ya. Si ustedes observan, Jesús comienza haciendo un comprimido de las tres cosas que van a pasar. Pero aquí en este verso es donde él va a empezar a contestar la primera pregunta. Amén. 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 Señor. Porque la primera pregunta tenía que ver con el lugar que santo. Estaban hablando de qué? Del templo. Amén. Quiero hacerlo así de claro para que cualquiera que escuche el video pueda captar esto, porque esto es profecía pura. Amén. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Entonces, lea ahí, por favor, de nuevo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Bueno, mira lo que está diciendo. Siga leyendo y entramos. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí está. Amén. Estas escrituras, estos versículos, digamos una cosa, ¿están adelante o atrás nuestro? Atrás. Amén. Pero recuerden que hay escrituras que tienen un múltiple cumplimiento. Amén. Pero indudablemente esto está haciendo referencia a un hecho histórico que yo he predicado muchas veces acá. ¿Alguno puede levantar la mano y decirme qué hecho histórico? ¿Cuándo sucedió eso? En donde no quedó piedra sobre piedra, en donde vino la abominación desoladora, en donde todo esto. Puede levantar la mano uno y decirme cuándo sucedió eso. A ver, hermano Marisol. Cuando Tito Vespasiano. No me diga más. Perfecto. Eso, sean seguros. Traen Señor. Amén. A ver, recuerdan que aquí voy a decir algo muy interesante. En el año 30 está pasando esto. Siempre estamos usando esto en el año 30. Amén. Sabemos que el número de juicio en la Biblia, hay un número de juicio en la Biblia, Amén. que es 40. Amén. Correcto. 40 es número de juicio en la Biblia, ¿cierto? Amén. Quiero que aprenda eso, repita conmigo. 40. Amén. Eso comenzó allá desde cuando Dios quiso enjuiciar a la tierra y la trajo en un diluvio 40 días y 40 noches. Amén. 40, después, si usted observa, Israel estuvo 40 años en el desierto. Amén. Amén. ¿Qué le estoy haciendo ahorita a usted? Fundamentándolo, para que no le queden puntos ciegos. Amén. Dios no va a cambiar eso. 40 es número de juicio. Amén. Y 40 es una de las tres referencias generacionales en la Biblia. El profeta en muchos extractos dice que una generación son 40 años, pero en otros dice que una generación son 70 años. ¿Sí? Y nosotros sabemos, por una lectura que hicimos de Génesis, que antes una generación eran 100 años. Hoy no vamos a entrar a eso, pero quiero decirle que 40 es un número de ¿qué? Incluso este número es muy misterioso. Y algún día, no en culto, pero vamos a hacerlo como en una tarde de 11, vamos a hablar del misterioso significado del número 40, más allá del juicio. Porque esto trae una connotación matemática extraordinaria. 40 es el primer número con que puedo hacer unas operaciones matemáticas descomponiendo otros infinitas. Por eso está la alegoría, que es una historia alegórica, que se llama Ali Baba y los 40 ladrones. Eso tenía un sentido especial que algún día vamos a ver. Amén. Entonces observe, 30 más 40 da ¿qué? 60. Exacto, y es en el año 70 después de Cristo, que yo les he contado la historia. Tito, hijo de Vespasiano, o sea, Tito Vespasiano,
sitió Jerusalén. Ellos comenzaron como desde el 68, 69, allá en Galilea. Fue cuando tomaron a Josefo Flavio, el historiador famoso. Amén. Josefo fue un defensor de Israel al principio, allá al norte, en Galilea, y Tito y Vespasiano, los dos. Vespasiano era un gran general, pero estaba como, lo tenían como relegado. Mientras tanto en Roma, por allá en el año 68, pues estaba en total excisión, estaba en total anarquía, porque hace poco había caído Nerón, ¿sí? Y no sabían quién iba a ser el emperador que reemplazara. ¿Sí? Roma, que gobernaba el mundo, estaba sin gobierno. Vespasiano era un general que estaba allá y de repente se le presentó la oportunidad en Galilea, le fue bien en Galilea, y de repente los romanos deciden que Vespasiano iba a ser su emperador. Pues mientras Vespasiano se va a Roma a ser el emperador, le deja encargado a su hijo Tito. Por eso llamamos Tito Vespasiano, ¿sí? Hijo de Vespasiano, la toma de Jerusalén, lo más importante. ¿Estamos situados allí? Estamos más o menos como en agosto, primeros días de agosto. Cuenta la historia, los libros todos concuerdan, Éxodo, Jerusalén, varios libros en que la toma de Jerusalén fueron allí, ¿sí? Y Tito Vespasiano hizo el acto de carnicería más voraz de toda la historia. Es realmente deprimente ver lo que ha sucedido allí. En ese momento se estaban cumpliendo muchas profecías de la antigüedad, de profetas como Jeremías, que había dicho que llegaría un momento en que mujeres, la Biblia dice esto, ¿sí? Mujeres piadosas hervirían a sus bebés para comérselos. Solo imagine una mujer buena con tanta hambre que le tocó hervir a su bebé para darle leche. Seguro algunos acá dirán bajo la perspectiva, yo nunca haría eso. Bueno, el hambre es la cosa más tremenda que existe y cambia la dimensión de esto. La cosa es que se cumplió. No fueron mujeres crueles, no fueron malas, mujeres piadosas se comieron a sus hijos. ¿Por qué? Porque estaba en la Biblia. Sí, señor. Preciosos, les digo esto para que ustedes con mayor frecuencia oren por la gente que tiene hambre en África. Oren por la gente que tiene hambre en este barrio. Oren por la gente que tiene hambre. El profeta de Dios dijo que la cosa más fuerte, la necesidad más fuerte y más apremiante de un ser humano es el hambre. ¿Está acá conmigo? Gloria a Dios. Estoy colocando de esta manera porque les estoy explicando cómo fue el sitio, qué fue lo que hizo. Mira, tomar Jerusalén era bien difícil. Los judíos estaban, los que huían de Galilea y de Samaria, todos se fueron a Judá, al sur, ¿se acuerdan? Y Jerusalén queda en Judá. Yo le he contado que para ir a Jerusalén hay que subir. Hay que subir a Jerusalén, porque Jerusalén como ciudad es la ciudad más alta de Israel. Porque es la ciudad del gran rey. Entonces, no era fácil desde esta perspectiva abajo tomar Jerusalén con unos judíos bien armados, con unos judíos que estaban completamente preparados para esto. Entonces allí, cuando Tito decide hacer algo muy estratégico, sabemos que Roma de todas maneras ha tenido las milicias hasta ese tiempo más importantes de la historia, y Tito decide estratégicamente sitiarlos, rodear por todos lados y sitiarlos. Si ustedes observan cuando Jesús empieza a contar esto, que cuando veáis la abominación desoladora, dice, rogad que no sea en invierno. No fue en invierno, efectivamente. Porque imagínense un sitio a Jerusalén en invierno. ¿Sí? Imagínense entre diciembre, enero, febrero, esto terrible. ¿Sí? Pero no fue en invierno. Y dice, las que estén, y dice, cuando vean esto, huyan a los montes. Recuerden que Jerusalén, ¿sí?, como toda ciudad antigua, estaba cercada por muros. Y aquí les voy a decir algo que los va a sorprender.
los va a maravillar. El profeta lo dice por muchas otras partes, pero creo que muy pocos han tenido en cuenta esto. ¿A quién le está diciendo eso Jesús? A muchos, a sus apóstoles, se lo está diciendo a los creyentes. Amén. Había una señal para eso. Amén. Y tú ibas a decir, ya, hay que huir Amén. para estar fuera del sitio, Amén. Amén. Así es. Amén. fuera de esa encerrona, Señor. Amén. Amén. fuera de los muros de la ciudad. Amén. El profeta de Dios dice que ninguno de los cristianos verdaderos de este tiempo murió, porque todos estaban avisados y todos subieron a los montes. Amén. Todos. O sea, a ningún cristiano cogió esto por sorpresa. Amén. ¿Lo ves? Porque estaban avisados. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que mucha gente en este mensaje no sabe eso. Amén. Gloria a Dios. Los cristianos verdaderos, ni uno. Frente a los avisos, ellos tomaron los preparativos que Jesús Señor. había dicho que había que tomar. Amén. Por eso está el antiguo dicho, que es muy sabio: soldado advertido, no muere en guerra. Amén. Amén. La palabra es un heraldo, un aviso, un mensajero que nos anuncia lo que va a pasar, no para que nosotros tengamos miedo, hijos, sino para que nosotros tomemos acción, preparativos. Por eso se habla de que la novia será aparejado, lo cual significa prepararse. Amén. Por eso venimos a culto, a prepararnos, a ser avisados. Por eso venimos no con una actitud de sueño ni perezosa. Dios mira tu corazón, Dios sabe dónde estás tú. Dios sabe si para ti hoy es un punto más o es la vida. Aunque podría no haber nada más. ¿Sí puedes decir amén? Los que no los veo decir amén. Amén. Entonces esta primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Sí? Definitivamente que no habría piedra sobre piedra, la cumplió Tito, hijo de Vespasiano. ¿Qué hizo? Él rodeó la ciudad. Entonces, rodear la ciudad no tenía contacto con las provisiones de las cuales una ciudad se provee. Es como si cerraran todo el comercio, no entra acá, pues a unos 3, 4 días ya sencillo nosotros. ¿Sí? Ahora este sitio fue de varios meses. Entonces no entra alimento a la ciudad, ¿sí? El agua empezó a escasear, todo empezó a escasear. Eso lo hizo para debilitarlos sencillamente. Pero los judíos, ¿sí?, no se iban a dejar sacar fácil. Y fue cuando empezaron a comerse las suelas de las sandalias. Fue cuando empezaron a comerse las ratas. Fue cuando empezaron a mujeres piadosas cocinaron a sus hijos. Eso dice la Biblia, se estaba cumpliendo al pie de la letra. Ahora, esa señal tiene que ver con ¿quién? Con Israel. ¿Ve? Con Israel. Eso estaba pasando ¿dónde? En Israel. ¿Dónde? En la capital. Relacionen con la primera escritura que leímos, que dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está ¿qué? Tierna. Sabed que está a las puertas del verano. ¿Qué relación tendrá? Pues que ahorita nos está contando cuando Israel dejó de ser Israel. Así es. Cuando Dios escondió el reloj. Amén. En el año 70 después de Cristo, Dios escondió el reloj. Amén. Porque dijo: voy a comenzar mi tiempo con los gentiles. No hay ni para qué mirar hora ahorita. Tengo 2 días con los gentiles, o sea, casi 2000 años. Por eso fue que Israel entonces fueron casados, ¿sí?, y fueron dispersados a todas las naciones. Quiero que pienses esto bien, así sucedió. Fue tan sangriento. Ahora usted dirá, cuando se destruye un edificio, cualquier edificio que se destruya, aún casi con la tecnología de hoy, ¿sí?, alguna piedra queda sobre piedra. ¿Cómo es posible que con una tecnología arcaica de hace 2000 años no haya